En esta mañana, una de las porciones que leímos en el Salmo 84, hay una parte donde el salmista dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Atravesar el valle de lágrimas, estar agobiado, angustiado, deprimido, triste, melancólico, no es otra cosa más que estar deprimido. Y la depresión puede alcanzar a los más santos. Siempre hemos creído que por estar en Cristo no podemos sentir tristeza o de repente no deprimirnos. Y sí, podemos deprimirnos. La depresión es como un túnel largo, oscuro, en la noche más densa que puede existir. Y aún Cristo, hay un momento donde el mismo Señor dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Para decir mi alma está triste hasta la muerte, hay que estar deprimido. Para decir como dijo Elías, mira, quítame la vida, no vale la pena continuar, solo yo he quedado, hay que estar muy deprimido, sumamente deprimido. Angustiado estoy, dice el salmista, afligido, ligaduras de muerte me han rodeado, estoy afligido, profundamente angustiado. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero todavía hasta hace poco salían libros donde se analizaban los 4 temperamentos que hay en el ser humano, y esto trayendo la trayectoria desde los antiguos griegos. Todavía hasta hace poco escuchábamos y leíamos acerca de tratamientos que se daban para seguir en la persona el porqué, el origen de las enfermedades. Y por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que a una persona melancólica se medía de acuerdo a los fluidos de la persona, y eso viene desde los griegos. Se medía, digamos, si la persona era melancólica, era exceso de bilis negra, así es como se concebía en la antigüedad. Si la persona era colérica, que era el otro carácter, exceso de bilis amarilla. Si era una persona flemática, exceso de flema. Y si era sanguíneo, exceso de sangre. Por lo menos así es como desde la antigüedad se venía analizando los temperamentos de la persona, y todavía para referirse a un melancólico dicen tiene bilis negra. Obviamente los estudios modernos y que analizan el comportamiento humano han ido descubriendo nuevos trastornos y nuevas maneras de hacerle frente a estas situaciones de estados mentales. Hoy en día, ustedes recordarán que hace unos años hay términos que no los conocíamos. El mismo término de bipolar es un término reciente, si así lo quisiéramos llamar, ¿verdad? Y mientras los estudiosos analizan la conducta, el temperamento, el problema, el origen, la causa, pues lo ponen en un término transitorio de bipolaridad. A veces no es ni bipolaridad, pero se le dice bipolar a la persona, ¿verdad? Antes, desgraciadamente, usábamos otros términos más crueles. Hoy un bipolar es un término bastante atenuante, pero aunque mucho se ha avanzado al respecto, quiero decirles que pocos logros hemos obtenido. Porque en un mundo donde se paga, se lucha por el entretenimiento, no hablemos del mundo entero, pero hablemos de la sociedad, donde lo que se busca es el placer, la comodidad, el entretenimiento, la diversión, la depresión es una laceración a la comunidad. Cada vez hay más personas deprimidas. Nos parece que no, le ponemos otro nombre. Medican a la persona, se le da tratamiento, pero en realidad la depresión es un problema serio, no necesariamente un pecado, pero se puede convertir en pecado en ciertas situaciones, y eso lo vamos a analizar más adelante. Es ese estado de ánimo donde hasta el más saludable puede pasar por un momento de angustia. Hay tristeza, hay profundas penas, hay una sensación de soledad, hay agobio, aflicción, melancolía, abatimiento, desánimo, no hay interés ya por la vida. Incluso hay personas que optan por no seguir viviendo. Se deprimen de tal manera que dicen, mira, no vale la pena, lo que quiero es morirme. Y peor si se ponen a oír de esas canciones que son canciones deprimentes, pero que promueven la tristeza.
Y aun cuando hay varios niveles de depresión, fíjense ustedes, los entendidos, los que estudian la conducta, el comportamiento, por lo menos lo clasifican en dos grados. Uno podría ser la depresión situacional, que es de carácter temporal. Puede estar deprimido una semana, hasta un mes puede estar deprimido. Pero poco a poco va saliendo de esa depresión. Pero hay otra depresión, que es lo que le llaman la depresión clínica. La depresión clínica sí es agobiante y merece tratamiento, ¿verdad? De la primera podemos salir, y a veces se sale sin ayuda. La persona tiene recursos espirituales, morales, que le ayudan a salir de ese estado de ánimo. No es pecado estar deprimido. Aún el mismo salmista dice, lo cambian en fuente, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Su recurso está en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero en el mismo monólogo, el mismo salmista se dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Sí puede estar deprimido. Y aún los salmos, fíjense ustedes, es increíble cómo los salmos recogen diferentes grados de depresión, hasta llegar a la depresión psicótica. Los mismos salmos, ya vamos a ver una parte de eso, pero quiero decirles, no es falta de fe estar deprimido. Hay momentos donde la depresión necesita tratamiento. Puede haber un origen de desbalance bioquímico en la persona y necesita tratamiento. No podemos radiografiarle y sacarle los demonios como hacen algunos, o decirle usted no tiene fe. No, la depresión es válida. La depresión es real. A unas personas les cuesta salir de su depresión, otros no logran. Y cuando dije una depresión situacional, se refiere a esa depresión donde un estado de ánimo, el duelo, la pérdida de un ser querido, la jubilación misma, una enfermedad terminal, una pena moral, puede producirte esa situación. No te vas a morir de eso, pero lo tienes. Y como dije, hay personas que logran salir de esa situación solos y otros con un poco de ayuda tienen recursos espirituales y pueden encontrar en Dios refugio. Aún el salmista dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, se secó mi vigor. Estoy angustiado, triste. Obviamente, al final vamos a ver que el pecado también produce depresión. Y no querer confesar el pecado te va a ir hundiendo más y más en la depresión. Sin embargo, fíjense, la madurez espiritual no se alcanza de la noche a la mañana, es un proceso. Todas las personas, todos los cristianos, cuando venimos a Cristo somos salvos, pero tenemos que seguir tratando con nuestras batallas personales. Puede que traemos traumas de la niñez, de la infancia, y dentro de esas depresiones podemos encontrar unas depresiones que tienen su origen en traumas de la niñez o de la adolescencia. Aprendemos a sobrevivir, nos ponemos buenas caretas, buenos maquillajes, pero con todo y eso nos cuesta salir y hay necesidad de ayuda espiritual y aún psicológica o psiquiátrica si es posible, porque hay momentos en que hay que tratar a la persona. Ahora, no nos sorprenda, hermanos, miren, hay un predicador muy famoso, y ustedes habrán oído de Charles Haddon Spurgeon, que uno de los predicadores más grandes, inglés, que hubo hace un par de siglos, padecía de depresiones. Y lo confiesa y lo dice. Pero estamos hablando de esa depresión situacional. Algunas pueden tener su origen bioquímico, como dije, en el cerebro, de balances, pero hay que tratar con eso. No nos sorprende ver psiquiatras deprimidos, psicólogos deprimidos, terapeutas deprimidos, artistas deprimidos. Y cuando digo artista, estoy hablando de esos comediantes que hacen reír. Y sin embargo, pueden ser personas deprimidas. La depresión puede tener muchas manifestaciones. No todos los grados de depresión son iguales, pero siempre caracterizados por una profunda tristeza. Hay desánimo, falta de interés por la vida, descuido, perturbación mental. Sí existe esa perturbación mental. Hay desconsuelo, melancolía, pesimismo. La persona está abatida.
Y ustedes ven que las canciones esas de abatimiento, de agobio, de melancolía, tienen éxito. Cantidad de canciones y poemas. Hay una canción muy linda que es una mezcla de melancolía con dulzura. Se llama Alfonsina y el mar. Es basado en un poema de Alfonsina Storni. Storni, una poetisa nacida en Argentina, de origen europeo, pero nace en la Argentina, y todos sus poemas están entretejidos de esa realidad, el agobio, la tristeza. Finalmente ella se suicida. Entonces, después aparece un compositor, le ponen música y se llama así, Alfonsina y el mar, una muchacha que inspirado en esa tragedia de la persona que va al mar y se hunde en el mar y se muere y se suicida. Pero todo eso ella lo había escrito en vida. Siempre tuvo la obsesión por la muerte. Aún Rubén Darío dice: la princesita está triste, ¿qué tendrá la princesa? Tiene de todo la princesa, pero está melancólica y está triste. A Neruda se le ocurre decir: puede escribir los versos más tristes esta noche. Y uno se sorprende la cantidad de canciones y poemas inspirados en la melancolía. Miren, hay un cuadro famoso también, yo no sé si ustedes conocen ese cuadro que se llama El Grito. El Grito es un cuadro escrito por que lo pinta un noruego llamado Edvard Munch. Ese cuadro, fíjense, es uno de los cuadros más famosos que recoge la tristeza, el agobio, el tormento, la melancolía, un cielo retorcido, un horizonte sin esperanza. Pero ese cuadro se ha hecho famoso, hasta los psicólogos y los psiquiatras lo estudian, por recoger ese sentimiento humano llamado melancolía. Y cuando vamos también a las obras de Vincent van Gogh, uno de sus cuadros más famosos, por ejemplo, uno que se llama Noche Estrellada. Noche Estrellada, ustedes van a ver también ese cuadro, lo habrán visto en tantas ocasiones, ¿verdad? Es un cielo retorcido, ¿verdad? Levemente la esperanza apunta en el amarillo, como dicen los entendidos. Al fondo, si ustedes ven, se ve una iglesia apuntando al cielo. Un olmo retorcido también, y el paisaje más que todo es tristeza lo que refleja. Agobio, melancolía, nostalgia, pesimismo, abatimiento, desconsuelo. Pero por si eso fuera poco, los himnos que nosotros cantamos, algunos están inspirados también en el dolor, en la tristeza, en el agobio, ¿verdad? Y la misma Mona Lisa, si ustedes se fijan, ¿por qué fue tan famosa la Mona Lisa? Hasta la canción lo dice, la de Mística Sonrisa, ¿verdad? Y uno dice: pero es que esto es parte de la vida, es parte del agobio, es una realidad que no podemos ignorar, no podemos subestimar este estado del alma y considerarlo y radiografarlo como un pecado. Es pecado, no necesariamente es pecado. Los salmos, fíjense bien, los salmos están repletos de manifestaciones de agobio, de angustia y de dolor, ¿verdad? Puede ser una decepción amorosa. La persona no logra sobreponerse a esa decepción amorosa y hay un momento que se quiere hasta suicidar por el agobio de un desencanto amoroso. La pérdida de un empleo que querías tanto y te habías hecho tantas ilusiones y de repente te dicen: mire, no puede continuar, recoja sus cosas y se va. La muerte de un ser querido, enfermedad, nostalgia, ¿verdad? Perder el estatus, perder la reputación y sobre todo el asunto de la baja autoestima puede producir en la persona ese estado de agobio, de nostalgia, ¿verdad? Y fíjense ustedes que hoy en día hasta existen los emojis o emojis, como le llaman a la persona, ¿verdad? Cuando le mandan a decir algo, no tiene que escribir palabras, le manda una carita llorando. Ya le está diciendo: estoy abatido. Ven, consuélame. Ponte a mi lado, estoy agobiado. Le manda la carita triste. Ya con eso ya le dijo todo. No hay ni que hablar, ¿verdad? Pero qué agobio el que sentiría Job cuando dice: maldito el día en que nací. Fíjense cómo no sería de profundo el estado de agobio que siente Job allá en el capítulo 3. Si ustedes van conmigo, por lo menos dice:
Después que Job ha pasado por todo ese momento de perder su familia, perder sus bienes, perder la salud al más agobiante de los extremos, Job todavía no había dicho nada. De repente, cuando abre su boca, Job, mira lo que dice: abrió su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféelo las tinieblas y las sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como cualquier día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año. Todo el capítulo es un agobio, es un quebranto, es una queja para poder decir maldito el día en que nací. Lo está diciendo un santo. No es un blasfemo el que está diciendo esto. No es un perverso, es un Job, es un santo como lo era Job, ¿verdad? Entonces uno piensa, qué amargura, qué agobio. Elías, el profeta que ha hecho grandes proezas para Dios, que ha combatido a los Baales, que ha restaurado el culto, que ha hecho que el nombre de Dios sea reverenciado de nuevo, en un segundo plano lo vemos completamente agobiado, enojado incluso con Dios y diciéndole: mira, quítame la vida. La Biblia habla de dos tristezas. Fíjense ustedes que hay una tristeza, dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos la tristeza categorizada en dos. Una que es buena, según la Biblia, porque es la tristeza que te lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es la labor que hace, producir esa tristeza, ese dolor por el pecado. Más que remordimiento, es un pesar por haber pecado, por haber ofendido a Dios, por haber dañado a otras personas. Y siente dolor, pero ese dolor tiene matices redentores. ¿Por qué? Porque es el dolor o la tristeza que te puede llevar al arrepentimiento. En cambio, hay otro tipo de tristeza, dice aquí la Biblia, que produce muerte. Es esa tristeza que te lleva incluso a sentir rencor, malestar, dolor, a culpar a Dios por todo y a despreciarte a ti mismo. No hay señales de redención. Los salmos, como dije, recogen muchas, pero muchas declaraciones de agobio. Y en esa depresión situacional, como le llamamos, o temporal, normal si quisiéramos llamarle, que puede ser la pérdida de la salud, la pérdida de seres queridos, un duelo, por ejemplo. Un duelo puede producir depresión, tristeza, pero el duelo tiene su término. Dios nos diseñó para que pudiéramos sanar a la muerte incluso del ser más querido, ¿verdad? Duele, obviamente, es algo de lo cual nunca nos recuperamos, pero nos sobreponemos. Podemos seguir adelante, ¿verdad? Y aquí hay personas que han perdido seres queridos y están aquí. Entonces, podemos ver declaraciones, por ejemplo, cuando el salmista dice en el Salmo 25, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. ¿Ve? Ahí está el recurso divino. La persona encuentra en Dios salvación y recurso. ¿Verdad? Ahora, hay conflictos morales o penas no resueltas. Y aquí tengo que mencionar casos, por ejemplo, de una infancia triste donde la persona, una criatura fue hasta abusada por alguien, maltratada, ¿verdad? Ese dolor lo lleva, esa angustia va con él, esa vergüenza va con ella o con él. Y eso te puede producir una situación donde constantemente te sobrepones. Puede llegar a ser hasta una persona exitosa, pero no se ha sobrepuesto de esa situación. En el fondo hay dolor. En el fondo incluso ese dolor se mezcla hasta con rencor. Y hay que tratar ese caso. Por eso es bueno buscar siempre en la palabra de Dios y en algún consejero de confianza espiritual que nos ayude, que nos tome de la mano para poder salir adelante de esas situaciones traumáticas.
que no son pecado, pero de no tratarlas bien hacen estragos en la vida. Y luego hay una depresión también que le llamamos la depresión neurótica. La depresión neurótica sí ya tiene un alcance más elevado, y una persona en su jubilación, mira, yo conocí una persona que siempre maldiciendo la empresa donde trabajaba y añorando el día cuando se jubilara. Bueno, el día que se jubiló, como a los 3 meses, se murió de tristeza y de agobio, porque ya no pudo quería volver a la vida que había tenido, su trabajo y todo. De alguna manera su trabajo lo mantenía entretenido. Cuando se jubiló no encontró qué hacer, y en esa rutina muchos dicen que murió de tristeza, como la niña de Guatemala que entró de tarde en el río y la sacó muerta el doctor. Algunos dicen que murió de frío. Yo, dice el poeta, sé que murió de amor. De amor nadie se muere, pero bueno. La depresión psicótica, mira, un ejemplo de depresión psicótica. Mis días se han consumido como humo, dice aquí el salmista, en el Salmo 102. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Ahí empieza a descuidar la salud por la depresión. Mira, se olvida de comer el pan. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. No quiere la compañía de nadie. Quiere estar solo, arrinconado. No come, no cuida de su salud, no quiere la compañía de nadie, no quiere ayuda. Por lo cual yo como cenizas a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, y me he secado como la hierba. Esa. Cualquier entendido, cualquier psicólogo te dice, mira, esa es una depresión psicótica. La persona no quiere ayuda. Se empieza a autocompadecer. Empieza a descuidar su salud, no se alimenta, no duerme bien, no le importa. No quiere la compañía de nadie, quiere estar solo. Y empieza a oír tangos y canciones que lo deprimen más todavía, ¿verdad? Ahora, me gustaría decirles cómo se puede relacionar la depresión con el pecado. Estamos hablando de esa situación donde son temporales, de carácter temporal, podemos salir de ella, a veces hasta sin ayuda, pero hay otra donde no logramos salir, necesitamos ayuda, incluso de ciertos medicamentos. No todos los organismos reaccionan igual. Hay deficiencia, incluso hay una depresión que le llaman posparto. Eso es real, no es un invento. Que son pocas las mujeres, tal vez una entre 1000, pero hay una depresión de posparto. No nos sorprenda un caso de una madre que mató a sus hijos. Esos casos se han dado, no son invento. Y cualquiera podría decir que desalmada, qué clase de animal. No. Hay casos donde la persona no fue tratada a tiempo. Y en esa depresión posparto, oye voces, incluso recibe una voz que le dice que mate a sus hijos. Eso es real, hay un desbalance en el cerebro. Necesita ayuda, eso no sale con exorcismo. Necesita ayuda. Compasión, oración, personas que se le acerquen y la traten. Entonces, fíjense. Sin embargo, vamos a ver aquí una cosa. ¿Cómo lo relacionamos ahora con una situación de pecado? Cristo dice, mi alma está triste hasta la muerte. Pero no hay pecado en él, hay una angustia, hay un agobio, el peso hipotecario del Calvario que se avecina, y en preámbulo del Getsemaní, Cristo siente el peso del pecado humano. Cristo siente el agobio, el desprecio, el dolor, la desconsideración, la ingratitud, y en ese momento Él sabe lo que le espera. Cuando dice, mas hágase no como yo quiero, sino como tú. Antes de eso Él había dicho, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hasta la muerte. Y aquí es donde vemos que no se trata de una situación de pecado, pero se puede convertir en pecado cuando se usa para manipular a otras personas. Hay quienes usan la depresión para manipular a su familia, y con eso pues hay que tener cuidado. Se convierte en pecaminosa cuando el agobio también puede ser producto de un pecado. ¿Por qué no? No solo puede ser un agobio por falta de
o por estar triste, haber perdido un ser querido, jubilación, enfermedad. No, puede haber agobio por un pecado cometido donde hiciste sufrir a otra persona, donde por tu culpa, y el problema es cuando ya no se puede remediar. Entonces ahí se convierte en pecaminosa cuando se convierte en una conducta adquirida a consecuencia de un pecado no confesado. Cuando rehusamos la ayuda de Dios y la de los demás, puede ser pecado también. No quiere la ayuda, ¿verdad? Cuando esa depresión está dominada por el rencor, tiene odio en su corazón. Y no esperemos que del odio va a salir un ramillete de flores blancas. El autor de los Hebreos dice que la amargura contamina a muchos. Y esas raíces pequeñas de amargura hacen estragos. Y la amargura puede producir rencor en la persona. Y no solo rencor, sino depresión, ¿verdad? Y como dije, a veces también se usa, está deprimido, no cabe duda que no, pero esa depresión como que la usa para manipular y para hacer sentir a los demás culpables. Nadie me quiere. Nadie me toma en cuenta. Todo lo que digo les cae mal. Aquí yo ya estoy de estorbo. Me quiero morir. ¿Verdad? Hay que tener cuidado porque puede ser que está haciendo más daño que bien. Hay personas que culpan a Dios por su situación, por sus sufrimientos y por sus desgracias. Eso es pecado. Puede salir de esa situación con ayuda, pero no quiere la ayuda ni de Dios ni de nadie. La ira reprimida produce amargura. La amargura produce depresión. Yo no conozco ningún amargado contento, feliz, dichoso. Al contrario, la persona amargada está deprimida. Todo le está mal. Y como dije, se puede puede sentir dolor por haber perdido un ser querido y culpar a Dios. Te lo llevaste. Mira qué clase de Dios eres tú. Mira qué clase de Dios, te llevaste lo que más amaba y le echa la culpa a Dios. Produce depresión, ¿verdad? Si tu autoestima está baja, produce depresión. Si has tenido pérdidas materiales, de repente de la noche a la mañana, bancarrota en todo, produce depresión. Metas no alcanzadas producen depresión. Salud deteriorada produce depresión. Problemas familiares insolubles, de los cuales no te puedes librar, producen depresión. Aún Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, porque somos propensos, hermanos. Hay un momento donde decimos, llegué a mi límite, no aguanto más, quiero desistir. Y como no se puede suicidar y no quiere tirarse de un puente, miren, el otro día en San Diego, hace años que con mi esposa pasamos por allá, dimos una vuelta. Hay un puente que cada cierto tramo hay un rótulo para pedir ayuda. Dice, si usted necesita ayuda, llame a este número, porque de ahí se tira un montón de gente, de ese puente les ha dado por tirarse. Hay personas que necesitan ayuda urgentemente. Y nosotros como familiares, como cristianos, tenemos que ayudarles, insistir que el amor de Dios es la solución. La palabra de Dios no es ajena a ese estado crítico del alma, como dije, un túnel oscuro en la noche más densa que existe. A veces el desorden que puede haber en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestro escritorio mismo, ese desorden produce depresión también. Hay que arreglar las cosas y buscar ayuda, como dije. Y poner el pensamiento en orden. A veces el pensamiento está desordenado. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable? En eso piensen. Porque cuando la mente se disciplina a pensar en lo bueno, va a producir de pensamientos buenos, saludables. No podemos tener una vida de paz y de amor si los pensamientos no son limpios. Hay que, miren, es una disciplina muy difícil, pero se puede lograr decidir en qué pensar.
No es cuestión que el pensamiento, y estoy orando y se me cruzan hasta pensamientos obscenos o malos pensamientos. Y leyendo la palabra, yo conocí a una persona que leyendo la palabra le venían pensamientos sucios. Y no es fácil salir de una situación obsesiva de esas. Pero se puede salir cuando se determina, ¿verdad?, en pensar que la ley de Jehová transforma el corazón, limpia la conciencia, purifica la imaginación. Sí se puede salir, hay solución cuando se busca ayuda. Identificar, como dije, el trauma. ¿Dónde puede haber un trauma? Miren, hay situaciones de las que nunca vamos a liberarnos si no aprendemos a ponerles nombre. Si fue un caso traumático, acéptelo. Si fue algo que le produce vergüenza, dolor, acéptelo, transfórmelo, póngale nombre. Y como decía la semana pasada, hay cosas que ya no te duelen tanto porque has aprendido a salir adelante de esa situación. Mientras esa situación traumática no la logre confrontar, va a estar ahí siempre latente, haciendo daño, sangrando esa herida. Entonces, es importante identificar esas heridas del pasado, aceptarlas para entonces poder transformarlas. Por un lado, por el otro lado, confiese sus faltas. Si hay rencor, sácalo de tu corazón. Jamás vas a estar limpio de conciencia si albergas resentimiento, ira, dolor o rencor en tu corazón. Estar en paz hasta donde sea posible con todos. Mira si no será elevada la ética del cristianismo que te dice estar en paz con todo. Ama incluso a tu enemigo. Si tu enemigo no te ama, ese es problema de él. Pero tú incluso no le devuelvas mal por mal, sino bien por mal. No existe ninguna religión histórica que pueda elevarse tanto como el cristianismo en cuanto a ética. Amar al enemigo, amar al que te hace daño. De Cristo aprendemos que aún estando en la cruz, fíjense la primera palabra que sale de su boca: Padre, perdónalos. Ahí hay liberación. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú perdonas las faltas de otros, te estás haciendo el favor principal, el beneficio principal, lo estás obteniendo tú. Y aprender a perdonarse. Miren, nosotros habremos cometido errores en el pasado. A lo mejor dañamos, a lo mejor hicimos cosas que ya no podemos repararlas. Aprende a perdonarte. Si ya Dios te perdonó, aprende a perdonarte. Aún eso incluye la confesión personal. David dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, se secó mi vigor. La desobediencia a Dios trae depresión. Yo no conozco ningún desobediente que sea feliz. Se puede maquillar de feliz, pero no es feliz. Está rompiendo, transgrediendo las leyes del Señor. Y como mencionamos, del pecado no puede salir nada bueno. El pecado es transgresión. Y si hay pecado, hay que confesarlo. Por eso es que hay muchos cristianos incluso caídos, en decadencia, cuesta abajo, en bancarrota, porque conocen a Jesucristo, pero no han logrado perdonarse a sí mismos y a veces no han logrado perdonar a otras personas. Quiero finalizar diciendo: una restauración total, donde uno quiere con ansias sanar. Lo he dicho en varias ocasiones. Mira, no existe una persona 100% equilibrada. Todos nosotros manejamos nuestros desajustes, ¿verdad? Todos, de alguna manera, tenemos ciertas tendencias. Con el correr del tiempo, caminando en los caminos del Señor, vamos mejorando, superando, aprendiendo, sobreponiéndonos a situaciones de tragedia, de dolor, de trauma. Y un día aprendemos, crecemos espiritualmente. Pero nunca alcanzaremos, mientras estemos en este cuerpo y en esta mente, nunca alcanzaremos una sanidad total del 100%, sí redención, pero un equilibrio completo, jamás. Por eso necesitamos, por eso es que la Biblia nos exhorta y nos anima, incluso dice: el que está firme, mire, no caiga. ¿Por qué? Porque la tendencia está ahí.
pero que si hay alguna depresión que sea de carácter temporal, de la cual podemos salir, y después de eso, con gozo, con alegría, con entusiasmo, cantar y alabar a Dios, y quizás eso, quién sabe si eso hasta sirvió para conocer esa situación de crisis y poder ayudar y bendecir a otros. Pero el salmista, al final, cuando confiesa su pecado, en el Salmo 51, cuando dice: en pecado he sido formado, pero se da cuenta que su pecado no es de la madre, ha heredado su naturaleza pecaminosa, pero el pecado lo ha cometido él. Y mientras no confiese ese pecado, hay algo que ha perdido, y si ha perdido el gozo, no puede tener paz. Y si no tiene paz, imagínate, falta lo esencial en la vida: un corazón abatido, una mente confundida, lleno de agobio, lleno de pesar. Dice que aún, fíjense lo que les está diciendo el Señor ahí en Deuteronomios a su pueblo: ustedes van a ir entre las naciones, si obedecen mi ley les va a ir bien, de no obedecer mi ley pues hay consecuencias. Y dice: ni aún entre las naciones descansarás. Esto es depresión, mira. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ese es el típico judío errante, que puede hacer mucho dinero, tener mucho prestigio, y donde quiera que va aprende a convertir las piedras en pan y luego a convertirlas en oro, pero igual no tiene paz en su corazón. David está hablando del gozo y dice: vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Y Cristo dice que mi gozo sea cumplido en ustedes. Solo el gozo puede disipar las densas tinieblas de la depresión. Y no estoy hablando yo de la satisfacción por tener más o porque las cosas van bien. No estoy hablando yo de lo que la gente llama felicidad. Estoy hablando de ese gozo que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente para combatir cualquier agobio, para ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, dice Pablo en Romanos 12, para que todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable lo tramitemos aquí en los pensamientos y produzcamos pensamientos de paz y tengamos el gozo de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A los deprimidos, dice el Señor: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Conocer a Jesucristo es la experiencia más maravillosa, que no solamente nos redime el alma y asegura una eternidad con Dios, sino que en esta vida comenzamos a ver los grandes beneficios de la comunión con Dios, de esa paz y de ese gozo que solo Dios puede producir en el creyente. Busque ayuda, y si está en condiciones de ayudar a otros, ayude también. No condene, no critique, no censure al que está deprimido. Nunca le diga que falta de fe o pecaminoso. Sí puede ser pecaminoso, pero hay maneras de ayudar a la persona. Y dice la Biblia: el que haga volver al pecador del error salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a ponernos en pie y a cantar la última alabanza que tenemos para despedirnos en esta mañana, ese himno precioso: Gran Día de Victoria. Dios de los ejércitos,
ser, dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible y en paz hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.